Buen día. Siguiendo con el ciclo de conferencias Usos de la cal en las vías terrestres, hoy tocaremos el tema del diseño de pavimentos considerando las capas estabilizadas con cal. Estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a dar una pequeña introducción sobre el diseño de pavimentos y la construcción de caminos a través de la historia. También vamos a ver cuáles son las metodologías de diseño que existen. Vamos a ver los modelos para el cálculo de esfuerzos y deformaciones, la caracterización del tránsito, la caracterización de los materiales que vamos a utilizar en la construcción de las capas de nuestra estructura de pavimentos. Y por último, dos ejercicios en donde vamos a integrar la capa estabilizada con cal en el método AASHTO y en el método del IMTP. Los más grandes constructores en la historia antigua fueron los romanos. Construyeron una red de caminos de más de 80.000 kilómetros de longitud. La sección de un camino romano se muestra en la imagen que vemos en esta diapositiva. Estaba formada por una capa de piedra en bruto llamada statumen, seguida de una capa formada de arena y grava gruesa llamada rudus, una capa intermedia formada de piedra triturada, arena y cal llamada nucleus, y por último, una capa de rodadura formada de losa de piedra sellada con mortero de cal que le denominaban suma cresta o pavimento. También a los romanos se le atribuye la creación de normas y reglamentos sobre la construcción, conservación, rehabilitación y operación de los caminos. En lo que corresponde en la historia de transporte en México, es bastante probable que las primeras rutas para intercambio de personas y mercancías se hayan construido durante el periodo arcaico. Los caminos prehispánicos de la antigua Mesoamérica consistían de tierra compacta, rellenos de piedra, y estaban bastante limitados por la vegetación existente. En esta diapositiva podemos observar del lado derecho las rutas de comercio prehispánico que usaban las antiguas civilizaciones de Mesoamérica. Todas estas rutas estaban vinculadas con las áreas situadas al norte, cuyo propósito principal era el intercambio de mercancías y el transporte de personas. En la región de la península de Yucatán, los mayas construyeron los sacbeo, también conocidos como caminos blancos. Eran caminos elevados cubiertos de cal que conectaban plazas y templos y algunos grupos estructurales dentro de las ciudades mayas. Algunos de ellos aún existen y han sido utilizados como base e incorporados a carreteras y a vías de ferrocarril. En el centro del país, en Tenochtitlan, se construyeron calzadas formadas de piedra que conectaban el centro ceremonial con los 4 puntos cardinales. Después de la conquista, México continuó dependiendo parcialmente de los caminos construidos por los indígenas. Sin embargo, debido a la práctica del intercambio comercial impuesta por los españoles, surge la necesidad de expandir las rutas de comercio por medio de una red de caminos que respondiera a las necesidades económicas crecientes. Para el siglo XVII y XVIII, la Nueva España ya contaba con numerosos caminos de diferente capacidad y longitud, como lo vemos en la imagen de la diapositiva. A finales del siglo XVIII ya era muy difícil de transitar por esos caminos debido a que se deterioraron por las condiciones climatológicas y topográficas de las regiones. Al percatarse de esto, las autoridades imperiales buscaban la manera de llevar a cabo la mejora de los caminos. Es ahí donde se empezaron con los temas de la conservación y rehabilitación de caminos en México. Durante los primeros años del siglo XIX se comenzó con la construcción de un camino que iría de Jalapa hacia la Ciudad de México. Este iba a estar a cargo de los ingenieros del Consulado de Veracruz. Este camino iba a contar con 143 kilómetros de longitud y 12 metros de ancho, permitiendo así el doble sentido de las carreteras. Buscando que el camino fuera más cómodo y seguro para el transporte de diligencias, se planeó hacer un suelo liso a comparación de los suelos empedrados que antes se utilizaban. Para esto, propusieron un procedimiento que consistía en apisonar varias capas de tierra, arena, piedras pequeñas y agua, formando algo similar al hormigón. En el siglo XX se inició en México con el diseño de pavimentos, utilizando en un principio el valor relativo de soporte como método de diseño. Se utilizaban gráficas de diseño en función del BRS y se tomaban en cuenta para los diseños la intensidad del tránsito pasaba por ese tramo, así como lo vemos en la imagen que está en la diapositiva. La ingeniería y la tecnología de esa época permitieron la construcción de las primeras 4 carreteras pavimentadas en México, que fueron la carretera México, Puebla, Oaxaca, Tehuantepec,
la carretera México-Jalapa-Veracruz, la carretera México-Pachuca-Ciudad Victoria-Monterrey-Nuevo Laredo y la carretera México-Cuernavaca-Puente de Ixtla-Acapulco. Las 4 variables principales a considerar en el diseño estructural de un pavimento son el tránsito vehicular, los criterios de falla, la estructura y las propiedades de los materiales y los factores ambientales. La vida de diseño de un pavimento es el resultado de la interacción de estas 4 variables, además de la consideración del proceso constructivo y los trabajos de mantenimiento que se le realicen a la estructura del pavimento durante su vida útil. Los métodos de diseño de pavimentos tienen carácter empírico, empírico-mecanicista y mecanicista. Los métodos de diseño empírico están basados en correlaciones del comportamiento del pavimento con el tránsito, el clima, el tipo de suelo de desplante, la calidad de los materiales que componen cada capa del pavimento y el proceso de constructivo. Los métodos de diseño mecanicistas toman en cuenta los estados de esfuerzo y deformación que se producen en las capas del pavimento al ser sometidas a las acciones del tránsito y consideran las leyes de fatiga de los materiales. Los métodos de diseño empírico-mecanicistas combinan características de ambos criterios y se consideran semi-empíricos porque ya consideran las leyes de fatiga de los materiales para el cálculo de la vida útil. Los principales mecanismos de falla del pavimento flexible son la fatiga y las deformaciones permanentes o acumuladas. La estructura debe de resistir los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le imponen durante el periodo de vida por el cual se diseña, así como soportar las deformaciones máximas admisibles por los materiales que conforman cada capa. Los espesores de las capas de pavimento están en función de las propiedades mecánicas de la capa subrasante. Por otro lado, las capas de subbase y base deben contar con la rigidez necesaria para transmitir a la subrasante los niveles de esfuerzo y deformaciones unitarias que puedan ser absorbidos correctamente por la capa subrasante. Adicionalmente, las capas de base y subbase deben de estar construidas adecuadamente para evitar que el agua ingrese a la capa subrasante, lo cual provocaría una pérdida en la capacidad de soporte. Los modelos para el cálculo de esfuerzos y deformaciones se desarrollaron debido a la necesidad que existe de estimar y comprender la distribución de esfuerzos, deformaciones y deflexiones dentro de la estructura de pavimento y poderlos relacionar con los mecanismos de falla, que son la fatiga y la deformación. Para esto necesitamos unos datos de entrada, que son las cargas estáticas y dinámicas, las propiedades de los materiales, la distribución del tráfico, las condiciones ambientales, el comportamiento tiempo-temperatura y el efecto del envejecimiento y el endurecimiento. Afortunadamente, al día de hoy, existen muchos programas disponibles para el análisis de esfuerzos en los pavimentos. Sin embargo, es muy importante que antes de utilizarlos conozcamos las teorías y los modelos matemáticos en los cuales están basados. Como lo vimos anteriormente, el tránsito es uno de los factores de importancia a considerar dentro del diseño estructural de pavimentos. De la caracterización del tránsito vamos a obtener las magnitudes de las cargas y la configuración del número de repeticiones de estas. Los ejes equivalentes es la cantidad pronosticada de ejes de carga equivalentes a 18 kip para un periodo determinado. Utilizamos esta carga equivalente para efectos de cálculo, ya que el tránsito está compuesto por diferente tipo de vehículos de diferente peso y número de ejes. Los ejes equivalentes acumulados se calculan considerando el TDPA, que es el tránsito diario promedio anual, un factor de distribución por sentido, el factor de distribución por carril, el factor de crecimiento y el factor de equivalencia de carga. El factor de equivalencia de carga por eje se define como el daño ocasionado sobre el pavimento del eje en cuestión en relación a los daños causados por la carga del eje estándar. Este factor de equivalencia de carga por eje depende del tipo de pavimento, el espesor o la capacidad estructural del pavimento y las condiciones en las que se considera que el pavimento puede fallar. El tránsito diario promedio anual es el valor medio del tránsito diario que pasa durante un año por una vía. Para conocer el TDPA de nuestro proyecto, es necesario conocer el número total de vehículos que pasan durante el año en el tramo. Para esto, se realizan aforos manuales o automáticos efectuados en periodos horarios, diarios, semanales o mensuales.
Con la clasificación vehicular se puede realizar la conversión del volumen de tránsito a la acumulación de cargas a lo largo de la vida útil del proyecto. En esta tabla, que se muestra en la diapositiva, se presenta la clasificación que da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para cada tipo de vehículo. Cada una de estas categorías presenta subdivisiones en función al número de ejes de cada vehículo, como se muestra en la imagen. En la norma oficial mexicana NOM 012 SST 2-2017 se establecen las características sobre el peso y las dimensiones máximas con las que puede circular un vehículo de autotransporte que transita por las carreteras federales del país. Se propone que la mejor caracterización del tránsito es en términos de lo que se denomina un espectro de carga. Un espectro de carga se puede definir como la distribución normalizada de la carga de un tipo de eje, de un tipo de vehículo en particular o de un conjunto de ellos estudiados durante un periodo determinado. Las ventajas de utilizar el espectro de carga es que los valores máximos nos permiten identificar los niveles de carga más usuales, niveles que se pueden asociar a si los vehículos van circulando vacíos o con carga completa. También nos permite identificar los tramos carreteros en donde los niveles de carga exceden al reglamento y en qué porcentaje. Y por último, podemos asociar los comportamientos del tránsito de vehículos de cargas similares y establecer espectros de carga regionales. La tasa de crecimiento del tránsito vehicular se traduce al ritmo con el que éste aumentará durante el periodo de análisis del proyecto. Para esto se requiere conocer el tipo de crecimiento, ya sea compuesto, lineal o nulo, y así calcular el número acumulado de vehículos que circularán por el carril de proyecto. Esto se determina a partir de un análisis estadístico de los datos históricos y técnicas de regresión. Una vez obtenida la ecuación que mejor se ajuste a los datos históricos, se realiza el pronóstico de los volúmenes del tránsito a lo largo del periodo de análisis y se considera la tasa de crecimiento como un parámetro de la ecuación. Los objetivos de un pavimento flexible son el de prestar un nivel de servicio seguro y cómodo para los usuarios, transmitir y distribuir las cargas del tránsito, así como proteger las capas subyacentes de los agentes atmosféricos. Estos objetivos se lograrán en la medida en que cada una de las capas del pavimento cumpla con la función para la cual fue concebida. Por lo anterior, es muy importante cumplir con la calidad de los materiales a emplearse en cada capa y con los procedimientos constructivos especificados para cada una de ellas. Las capas del pavimento se componen por la capa de subbase modificada o estabilizada, base hidráulica estabilizada o modificada y las capas de concreto asfáltico. Estas capas a su vez son colocadas sobre las capas de terracería, que de igual forma tienen que cumplir con una calidad especificada y un procedimiento de construcción. Estas son la capa subrasante convencional o estabilizada y las capas de terracería que forman el cuerpo de terraplén. A continuación, se presentará para cada una de las capas mencionadas anteriormente los aspectos relacionados a la calidad de los materiales que las van a conformar. Lo anterior en base a las normativas y especificaciones vigentes en México para obras de infraestructura vial a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De forma general, como terracerías en la sección de construcción de un camino, se conocen a todas aquellas capas que están subyacentes a las capas de pavimento. Estas son el cuerpo de terraplén, la capa subyacente y la subrasante, formadas con materiales productos de los cortes realizados a lo largo del camino o de los préstamos de banco existentes para este fin. La calidad de los materiales empleados en estas capas debe de cumplir con lo que se especifique de manera particular en el proyecto ejecutivo del camino y basarse en los valores de calidad que establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se muestran en esta diapositiva. Aquí podemos ver las características que piden para un material que va a formar la capa de terraplén, la capa de subyacente, la capa de subrasante, y en cada una de estas normas también se especifican los procedimientos constructivos para cada una de estas capas, el equipo que se debe de utilizar, las características de los materiales, como ya lo vimos, así como la medición y la base de pago. Los materiales tratados son aquellos que no cumplen con alguno de los requisitos de calidad establecidos por las normas y que por razones estructurales requieren de la incorporación de un producto que modifique alguna de sus características físicas, generalmente haciéndolos más rígidos y resistentes, mejorando su comportamiento mecánico e hidráulico.
De acuerdo con las normas mexicanas, estos materiales pueden ser modificados o estabilizados. La modificación se da cuando se mejora el material en cuanto a su plasticidad, se reduce el efecto de la materia orgánica en él y se requiere incrementar su resistencia. La estabilización se da cuando se cambian permanentemente las propiedades del material, incrementando su rigidez, reduciendo el efecto de la fatiga y aumentando la durabilidad de las capas del pavimento a conformar. Para lograr la estabilización, se debe adicionar el porcentaje óptimo de cal que el suelo necesite para alcanzar un pH de 12.4. La cal utilizada deberá de cumplir con la calidad establecida en la normativa SST, en donde se especifican las características físicas y químicas de la cal, así como los criterios de evaluación, aceptación y rechazo. Una vez tratado el material con cal, este deberá de cumplir con los requerimientos de calidad y criterios de evaluación que se establecen en las especificaciones particulares de cada proyecto. La normativa SST establece como base los valores que vemos en la pantalla para la calidad de los materiales estabilizados según la capa de terracería tratada. La normativa SST establece la calidad para los materiales que conformarán las capas de pavimento, subbase y base hidráulica de materiales no tratados, bases tratadas, materiales pétreos para las mezclas asfálticas y materiales asfálticos. De acuerdo a la importancia del camino y al nivel de tránsito a servir, se cuenta con especificaciones particulares del proyecto que para la subbase y la base consideran propuestas de granulometría y valores mínimos o máximos de plasticidad, capacidad de soporte, dureza, equivalente de areno, grado de compactación, procedimiento constructivo y criterios de aceptación o rechazo. Las normas de SST definen estos valores para cada una de las capas anteriormente mencionadas y se muestra en esta diapositiva. También aquí podemos observar los valores de calidad que se establecen para las capas tratadas con asfalto. La mezcla asfáltica está formada por el agregado pétreo y el cemento asfáltico. La granulometría a utilizar en una mezcla asfáltica se deberá seleccionar de acuerdo a la función requerida de la capa asfáltica. El material pétreo que se utilice en la elaboración de mezclas asfálticas de granulometría densa está en función de su tamaño nominal y de la intensidad del tránsito esperado en términos del número de ejes equivalentes acumulados durante el periodo de servicio. En la tabla 1 se muestran los requisitos de granulometría del material pétreo establecidos por la SST. La normativa SST establece los requisitos de calidad de los cementos asfálticos según su grado de desempeño PG, para ser utilizados en la elaboración de mezclas asfálticas o para la fabricación de emulsiones asfálticas, que se utilizan en la construcción de carpetas o capas de rodadura, ya sea como cementos asfálticos convencionales o modificados. La selección del cemento asfáltico según su grado PG considera las temperaturas máximas y mínimas de la zona en donde se ubicará el proyecto, realizando un ajuste debido a la intensidad del tráfico y a la velocidad del proyecto. Los requisitos de calidad de las mezclas asfálticas se muestran en la tabla 3. Consideraciones de diseño para las capas estabilizadas con cal. El módulo de los suelos estabilizados con cal puede estimarse a partir de la resistencia a la compresión no confinada a 28 días. Se mide y se determina de acuerdo a ACTM D5102. Esto viene establecido en el documento publicado en 2004 por la Asociación Nacional de Cal de Estados Unidos. Consideración de capas estabilizadas con cal en el diseño de pavimento mecánico empírico. En este documento se establece esta fórmula que se muestra en el recuadro, con la cual podemos estimar el módulo resiliente del suelo de la capa estabilizada mediante la resistencia a la compresión simple. El método AASHTO para el diseño de pavimentos flexibles. Este procedimiento está basado en los resultados de la pista de prueba que se llevó a cabo en Ottawa, Illinois, a finales de los años 50 y principios de los años 60. Las ecuaciones empíricas que existen en el procedimiento AASHTO fueron diseñadas para las condiciones de terracería típicas del lugar en donde se realizó la prueba. Sin embargo, las ecuaciones han sido modificadas para ser aplicadas en diferentes regiones de los Estados Unidos. En esta línea de tiempo podemos ver las actualizaciones que ha sufrido el método AASHTO. Desde su primer publicación en 1961, en donde se publicaron las guías provisionales para el diseño de pavimentos flexibles y rígidos. En 1986 se realizó una revisión mayor de todo el método y se integraron los análisis de confiabilidad de los módulos resilientes
y algunas técnicas de rehabilitación. En 1993 se publicó una guía para el diseño de pavimentos en donde se consideraban el diseño de las sobrecapas y técnicas de rehabilitación. Esta versión de 1993 es la que actualmente se utiliza para los diseños de pavimento. En el 98 se publicó un suplemento para la mejora en el diseño de los pavimentos rígidos. En el 2008 se publica la guía de diseño de pavimentos empírico-mecanicista, que es un manual de práctica en donde se basa en aproximaciones empírico-mecanicistas. Como les comenté anteriormente, el método que actualmente utilizamos para el diseño de pavimentos flexibles es el AASHTO versión 1993. Sin embargo, hay que considerar las limitaciones que tiene este método, ya que las condiciones con las que se elaboraron las ecuaciones en aquel momento pues ya son diferentes a las que tenemos actualmente. Por ejemplo, el desarrollo de los parámetros que integran la ecuación se realizó considerando una zona climática, una calidad de material para la subrasante, se tenía un limitado escenario de materiales para las diferentes capas de pavimento, que es la subbase, la base asfáltica. Los métodos de construcción de aquella época ya son muy diferentes a los que tenemos actualmente. Los vehículos de la época ya no son representativos a los que tenemos ahorita. El análisis de datos de aquella época también ha cambiado y pues lo más importante, el volumen de tráfico que tiene, que está muy limitado a las condiciones que actualmente transitan por las carreteras de nuestro país. El método propone la definición de las siguientes variables. El índice de servicio. Se puede definir como la habilidad de un pavimento para proporcionar un servicio adecuado al tipo de tránsito que lo use. El índice de servicio inicial representa la condición de un pavimento inmediatamente después de su construcción o rehabilitación. El índice de servicio final es el nivel de servicio en el cual el pavimento requiere algún tipo de rehabilitación para iniciar un nuevo ciclo de vida. La confiabilidad. Dada la variabilidad que existe en las características de los materiales, los factores del clima, la valoración del tránsito y los procesos constructivos, será necesario realizar un análisis de confiabilidad en el proyecto. La guía AASHTO recomienda los siguientes niveles según la importancia de la vialidad. Por lo que respecta a ZR, su valor depende del valor de confianza elegido y puede ser obtenido en las tablas tipo estadístico. El método recomienda para fines prácticos los valores de ZR para los niveles de confianza presentados en la tabla. La determinación de SO es difícil, debido a que requiere del conocimiento de la desviación estándar de cada parámetro involucrado bajo condiciones locales. Por este motivo, se considera que SO está dentro del rango de 0.3 y 0.4, recomendándose un valor de 0.45 para tomar en cuenta además el error relativo a la predicción del tránsito. Uno de los factores que afecta en el deterioro de los pavimentos es el agua, por eso la importancia de integrarlo dentro del diseño estructural del pavimento. Si el agua ingresa a las capas del pavimento, se puede producir un fenómeno de saturación en las capas, reduciendo la resistencia de los materiales que conforman las capas de pavimento, produciendo una disminución en la capacidad de soporte estructural y el deterioro de la carpeta asfáltica. La manera de representar la influencia del agua en el diseño es por medio de los coeficientes de drenaje. Estos coeficientes dependen de la pluviometría de la zona y la capacidad que tiene cada capa para drenar el agua. En la tabla se muestran los valores que recomienda el método AASHTO para un coeficiente de drenaje de acuerdo a la calidad de drenaje de cada capa y el tiempo en el año en el cual se espera que el pavimento esté expuesto a niveles de humedad cercanos a la saturación. A cada capa del pavimento se le asigna un coeficiente, los cuales son requeridos para el diseño estructural de pavimentos. Estos coeficientes permiten convertir los espesores reales en números estructurales, siendo cada coeficiente una medida de la capacidad relativa de cada material para funcionar como parte de la estructura de nuestro pavimento. El método AASHTO nos proporciona gráficos con los cuales podemos obtener los coeficientes de capa para cada capa del pavimento. Para las subbases y bases lo podemos obtener mediante el CBR o el módulo resiliente de la capa. Para las bases tratadas con asfalto, el coeficiente de capa se puede obtener mediante los datos de estabilidad Marshall o el módulo.
Para las carpetas asfálticas, el coeficiente de capa se obtiene con el módulo elástico del concreto asfáltico. El coeficiente de la capa estabilizada con cal se determina mediante el módulo resiliente de la capa y su equivalencia de acuerdo al método. Como vimos anteriormente en las consideraciones, íbamos a tomar en cuenta la fórmula que publica la Asociación Nacional de Cal de Estados Unidos, en donde nos dice que el módulo resiliente de la capa estabilizada con cal es igual a 0.124 de la resistencia a la compresión simple no confinada en PSI más 9.98. El módulo resultante nos dará en KSI. Aquí vamos a tener que hacer una serie de conversión de unidades porque nosotros en este ejemplo tenemos la resistencia a la compresión de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lo convertimos a PSI para integrarlo a la fórmula. La fórmula nos va a dar un resultado en KSI, como lo vemos, y el módulo resiliente convertido a PSI es de 27.620. Este módulo lo ingresamos en la gráfica que nos proporciona el método y obtenemos un coeficiente de capa de 0.13. Este es un ejemplo del diseño de pavimento mediante el método AASHTO que vamos a elaborar. En la primera pantalla ingresamos los valores de las variables que anteriormente les comenté, como es el índice de servicio final, la vida de diseño de 10 años, la tasa de crecimiento de nuestro tramo de 3.7. En la segunda pantalla ingresamos las variables de la confiabilidad y la desviación estándar, el módulo resiliente del suelo de cimentación. En este caso el método te lo calcula de acuerdo al CBR que tienes en tu terreno natural, que es donde se va a desplantar tu estructura de pavimento. El índice de servicio inicial para nuestro diseño y el índice de servicio final, de nuevo lo ingresamos en esta pantalla. Todos estos valores se integran en la ecuación del método AASHTO que todos conocemos y como resultado nos da el número estructural que requerimos para soportar las cargas del tránsito que van a pasar durante los 10 años de diseño. En este caso necesitamos un número estructural de 4.47. En la última pantalla, el método nos permite determinar los espesores de cada capa de pavimento. Aquí es donde vamos a integrar la capa de la subrasante estabilizada, una capa de base y una capa de carpeta asfáltica. Ingresamos los coeficientes de capa para cada una de nuestras capas, en este caso como lo calculamos en la pantalla anterior, de 0.13 va a ser nuestro coeficiente de capa para la capa estabilizada y como resultado tenemos que para cumplir con el número estructural que nos requiere el método de 4.47 necesitamos colocar una carpeta asfáltica de 6 centímetros de espesor, una base hidráulica de 25 centímetros de espesor conformada con material de banco que deberá de cumplir con un CBR mínimo del 100%, según lo indicado en la normativa SCT, y vamos a realizar el escarificado y estabilizado con el 2% de óxido de calcio para formar una capa subrasante de 40 centímetros de espesor. Aquí cabe aclarar, el 2% de óxido de calcio pues fue el valor que se determinó en la prueba Elsen-Green para determinar el porcentaje óptimo de cal que necesitaba este suelo. Este valor está basado en los resultados de laboratorio que se realizaron en este material y el resultado fue el 2% de cal. El espesor de 40 centímetros se determina a partir de la calidad de los materiales que existen en el terreno natural que se está evaluando y en función de la cantidad del tránsito que va a pasar por nuestra vía. Ahora vamos a realizar un diseño en el programa del IMTP. El IMTP 3.0 es una herramienta informática para el diseño de pavimentos mediante una metodología empírico-mecanicista que pone énfasis en el concepto de espectro de carga para relacionarlo con el espectro de daño o daño acumulado a través del análisis de esfuerzos y deformaciones en la estructura del pavimento y su relación con los principales tipos de deterioro que presenta, que es la fatiga y la deformación.
El programa consta de 4 módulos. En el módulo 1 se ingresan los valores del tránsito que obtuvimos del estudio de ingeniería de tránsito. El TDPA de proyecto, en la sección de factor de distribución se establecen los factores de distribución por sentido y por carril. En la sección de horizonte de proyecto se establece la vida de diseño y la tasa de crecimiento de nuestro tramo en estudio. Y en la sección de clasificación vehicular se ingresa el porcentaje de vehículos según su clasificación, ya sea A, B, C, las configuraciones TS y TSR, entre otros vehículos. Al final, el programa nos arroja una tabla donde se identifican los volúmenes de tránsito para el horizonte de proyecto según su tipo de eje, el porcentaje y el número de repeticiones de cada tipo de eje. En el módulo 2 se establecen los espectros de carga. Anteriormente ya definimos el concepto de espectro de carga, que es la distribución de frecuencias normalizadas de las cargas de los vehículos pesados por cada tipo de eje. La herramienta incluye 4 niveles de carga predefinidos. Estos se basan en los límites legales de la normativa de pesos y dimensiones de la SCT. Los escenarios predefinidos son carga legal, ligera sobrecarga, alta sobrecarga y muy alta sobrecarga. Todos estos escenarios representan condiciones de sobrecarga comunes en las carreteras mexicanas, por lo que se considera usar el nivel alta sobrecarga en el diseño de carreteras de altas especificaciones, ya que es el que mejor representa las cargas del tránsito en el país. El ejercicio que vamos a realizar en el programa del IMTP es una reconstrucción de un camino. Este ya llegó al final de su vida útil y el objetivo es utilizar los materiales existentes en las capas del pavimento. Para esto se propone estabilizar la subrasante. Basados en los estudios de laboratorio realizados, se determina la adición de cal al 2% y la resistencia a la compresión simple no confinada de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado para la capa estabilizada con cal. También se va a considerar la recuperación del material de las capas del pavimento existente, en este caso la carpeta asfáltica y la base hidráulica. Los resultados del laboratorio nos indican que adicionándole el 2% de cal, vamos a requerir para el diseño una resistencia a la compresión no confinada de 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El ejercicio que vamos a realizar en el programa del IMTP es una reconstrucción de un camino. Este ya llegó al final de su vida útil y el objetivo es utilizar los materiales existentes en las capas del pavimento. Para esto se propone estabilizar la subrasante. Basados en los estudios de laboratorio realizados, se determina la adición de cal al 2% y la resistencia a la compresión simple no confinada de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado para la capa estabilizada con cal. También se va a considerar la recuperación del material de las capas del pavimento existente, en este caso la carpeta asfáltica y la base hidráulica. Los resultados del laboratorio nos indican que adicionándole el 2% de cal, vamos a requerir para el diseño una resistencia a la compresión no confinada de 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El programa cuenta con una calculadora de módulo resiliente. Esta herramienta te da 3 opciones de materiales: granulares, finos y estabilizados. Se debe escoger una clasificación y proponer la profundidad a la que se encuentra la capa, ya sean granulares o finos, en el caso de los suelos estabilizados, lo que tenemos que ingresar es la resistencia a la compresión simple no confinada en megapascales para obtener el módulo resiliente en megapascales. Este es el que vamos a utilizar en el diseño. El programa también nos proporciona una calculadora de módulo dinámico. Esta herramienta considera diferentes modelos de predicción para el módulo dinámico de una mezcla asfáltica. Estos modelos toman en cuenta diferentes parámetros, ya sea el diseño de la mezcla, agregados o el asfalto. Los detalles de cada modelo están fuera del alcance de esta presentación, pero cualquier diseñador de mezclas asfálticas puede conocer los valores necesarios a ingresar para obtener el módulo dinámico que utilizaremos en la parte del análisis espectral. En esta diapositiva también se muestra una tabla con los valores típicos de módulos dinámicos recomendados para las mezclas asfálticas. En el módulo 4 se realiza el análisis probabilista. En este módulo se considera la variabilidad de los factores del diseño
en particular de los valores de resistencia a los materiales con cierto grado de confiabilidad. Igual que el análisis espectral, el análisis probabilista dará como resultado la vida útil a la fatiga y a la deformación permanente, pero ahora considerando la variabilidad en los valores de resistencia de los materiales y también considerando el procedimiento constructivo de cada capa. Al final, el programa nos permite imprimir un reporte de diseño, en donde se reportan los datos del tránsito que utilizamos para el diseño de nuestro pavimento, que es el TDPA, los factores de distribución por sentido, por carril, el horizonte del proyecto, la tasa de crecimiento que consideramos, la clasificación vehicular. También nos arroja la estructura del pavimento que consideramos, la capa, su espesor, su módulo y su coeficiente de variabilidad que le dimos a cada una. También nos indica el nivel de carga utilizado. Como les comentaba, está el legal, la ligera sobrecarga, la alta sobrecarga y la muy alta sobrecarga, la confiabilidad que le dimos a nuestro diseño y los resultados que nos da el diseño a la vida de vida por fatiga y a la deformación. Como conclusiones, las metodologías de diseño de pavimentos están basadas en criterios empírico-mecanicistas y mecanicistas. Los modelos para el cálculo de esfuerzos y deformaciones se desarrollaron debido a la necesidad que existía de estimar y comprender la distribución de esfuerzos, deformaciones y deflexiones dentro de la capa de pavimento y poderlo relacionar con los principales mecanismos de falla que son la fatiga y la deformación. Los factores que afectan el diseño de pavimento son el clima, el tráfico, la calidad de los materiales que conforman las capas y los criterios de falla. La estabilización con cal mejora la calidad de los materiales del sitio, abatiendo la plasticidad, aumentando la capacidad de carga, lo que nos permite reducir los espesores de las capas de pavimento. También la estabilización con cal nos permite reducir el efecto de la fatiga, aumentando la durabilidad de las capas del pavimento, por lo tanto incrementando su vida útil. Recordemos que para que se dé la estabilización debemos de utilizar cal de calidad que cumpla con las especificaciones establecidas en la norma SST. Por último, la calidad de los materiales que conformen las capas no tratadas y estabilizadas de nuestra estructura de pavimentos, así como su procedimiento constructivo, se deberán de establecer en las especificaciones particulares del proyecto. En estos momentos está apareciendo en sus pantallas mi correo electrónico kdelacruz@calidra.com.mx. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario o pregunta sobre esta presentación. Si necesitan que se las comparta o compartirles algún documento técnico o artículo técnico relacionado con los temas que vimos, que son las metodologías que existen para el diseño de pavimentos flexibles, también para el diseño de pavimentos rígidos, los modelos para el cálculo de esfuerzos y deformaciones. Si necesitan información sobre las capas estabilizadas con cal, sobre la estabilización con cal, el procedimiento constructivo, las normas técnicas relacionadas con la construcción de pavimentos, con todo gusto puedo compartir esa información. Espero que toda esta presentación y esta información sea de valor para ustedes. Muchas gracias.